Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su oasis personal para estar siempre al día con las noticias más jugosas, las exclusivas que nos dejan con la boca abierta y las historias que sin duda nos hacen suspirar con una mezcla de emoción y anhelo. Hoy, queridos amigos, tenemos entre manos una exclusiva que ha provocado un verdadero terremoto, una confesión que nos ha sacudido hasta la médula, acelerando nuestros corazones a un ritmo vertiginoso y para nuestra inmensa alegría, dibujando una sonrisa amplia en nuestros rostros. Y es que, como bien habrán podido apreciar en el tentador título de este vídeo, nos sumergiremos de lleno en las profundidades de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, para desentrañar unas palabras que él ha dedicado a ella y que son, sencillamente, absolutamente sorprendentes y conmovedoras. Seguro que entre ustedes, mis fieles seguidores, hay muchísimos que han sucumbido al encanto de esta pareja que con una maestría excepcional ha logrado conquistar no solo nuestros corazones en la ficción, sino también nuestras almas en la vida real. Kerem y Hande, esos inolvidables Serkan y Eda de la aclamada serie Sen Kalkam, no solo nos obsequiaron una química explosiva y palpable en la pantalla, sino que su idilio en la vida real también se ha convertido en un foco de atención constante y un motivo de inspiración para muchos. Y hoy, amigos, vamos a desgranar minuciosamente cada sílaba de lo que Kerem ha expresado, porque estas declaraciones, créanme, no son meras palabras al azar, son un auténtico refugio un lugar seguro y esa profunda significancia nos dice muchísimo sobre la naturaleza de su vínculo. Pero antes de lanzarnos de cabeza a esta fascinante noticia que promete mover nuestros sentimientos, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no forman parte de nuestra creciente familia, suscribirse al canal es el primer y más importante paso para asegurar que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias. Presionen ese botón rojo que ven con insistencia ahí abajo y, lo más crucial, activen esa campanita de notificaciones para que les avisemos al instante, sin demora, cada vez que subamos un vídeo nuevo cargado de contenido exclusivo. Y ahora sí, prepárense porque el viaje que estamos a punto de emprender se pone intensamente bueno. Kerem Bürsin, a lo largo de su carrera y en su vida privada, ha mantenido una postura de considerable reserva. Si bien ha sido fotografiado y visto en compañía de Hande Erçel en innumerables ocasiones, demostrando una cercanía que no pasaba desapercibida, las declaraciones directas, tan emotivas y reveladoras de su parte, son un tesoro incalculable que debemos saborear con paciencia y admiración. Resulta que en una reciente aparición pública, o quizás fue en una entrevista que de forma inesperada, se filtró y revolucionó por completo las redes sociales con su poder viral, Kerem fue cuestionado de manera directa sobre su relación con Hande. Y sin un ápice de duda o vacilación, soltó esta joya que ha resonado en cada rincón de internet, **Hande es mi refugio. **boom. Deténganse por un segundo, respiren hondo y piensen detenidamente en la magnitud de esa simple frase. No es un genérico me gusta, no es un simple estamos juntos, es una declaración de la más profunda intimidad, **mi refugio. Esta confesión, por sí sola, ya posee una potencia sísmica. Un refugio, por definición, es ese lugar al que uno acude para sentirse completamente seguro, donde puede desprenderse de todas las máscaras y ser auténtico sin temor al juicio, donde encuentra esa paz anhelada y ese consuelo necesario. Al afirmar que Hande Erçel representa ese espacio para él, Kerem Bürsin está revelando una profundidad en su conexión que trasciende con creces la simple atracción física o el brillo efímero de la fama que los rodea. Está hablando de un apoyo emocional incondicional, de un vínculo que no solo nutre su espíritu, sino que también lo fortalece en los momentos más cruciales. Para poder aprehender la verdadera dimensión de estas palabras, es fundamental situarlas en su contexto. Ambos son actores de renombre internacional, figuras públicas cuyas vidas están constantemente bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación y de un público exigente. Su esfera privada se convierte en un objeto de estudio microscópico, y las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, a menudo abrumadoras, pueden hacer mella. En medio de este torbellino de expectativas, de flashes y de agendas apretadas, encontrar a alguien que se convierta en tu refugio es, sin lugar a dudas, un regalo de valor incalculable. Significa que a pesar de las cámaras que no dejan de apuntar, de los sets de rodaje que demandan toda su energía, de los eventos sociales que les exigen una presencia constante y de las incesantes expectativas, Kerem encuentra en Hande un puerto seguro, un santuario íntimo donde puede permitirse bajar la guardia, ser vulnerable. Y sobre todo, ser él mismo. Pero, ¿qué implica esta revelación para la trayectoria de su relación?
Para empezar, sugiere la existencia de una estabilidad y una confianza mutua que son extraordinariamente sólidas y resilientes. Cuando una persona describe a su pareja como su refugio, está comunicando implícitamente que esa persona le proporciona calma en medio del caos reinante, claridad en los momentos de confusión y un ancla firme en las circunstancias de incertidumbre. Es un testimonio elocuente de que su relación no es una mera fachada para el público, sino que constituye un pilar fundamental y robusto en la arquitectura de la vida de Kerem. Además, esta valiente declaración también podría interpretarse como un reconocimiento profundo y sincero del impacto tangible y positivo que Ande tiene en su bienestar general. En el vertiginoso y a menudo solitario mundo del espectáculo, es sorprendentemente fácil perder el norte, sentirse aislado o, simplemente, abrumado por la magnitud de las demandas. Tener un refugio significa contar con alguien que te devuelve a la tierra, que te recuerda quién eres en esencia y, lo que es más importante, por qué iniciaste este apasionante camino. Es una fuente inagotable de fuerza, de inspiración y de anclaje emocional. Recordemos que como toda pareja humana, Kerem y Ande han transitado por sus propios altibajos, han enfrentado desafíos y han lidiado con la presión mediática con una elegancia y una discreción que han sido admiradas por muchos. Sin embargo, esta confesión de Kerem parece poner un punto final definitivo a cualquier atisbo de duda sobre la solidez y la autenticidad de su amor. Es un mensaje directo sin rodeos ni eufemismos dirigido al mundo entero. Ande no es solo una colega de profesión o una pareja en el sentido más convencional, es alguien esencial, vital, para su paz mental y su equilibrio emocional. Las reacciones a estas trascendentales palabras no se han hecho esperar, ni mucho menos. Las redes sociales, esos hervideros de opiniones y emociones, se han inundado rápidamente de mensajes de apoyo incondicional y de profunda admiración hacia la pareja. Los fans, esos observadores apasionados de sus vidas, se muestran absolutamente encantados de ser testigos de esta faceta tan tierna, vulnerable y sincera de Kerem Bürsin. Innumerables comentarios expresan que esta confesión confirma, de manera irrefutable, lo que siempre habían intuido al verlos juntos, una conexión genuina, profunda y con raíces firmes. Ver a actores que proyectan una química tan electrizante en pantalla y que, además, demuestran poseer una conexión tan real, tan palpable, fuera de ella, es un espectáculo que emociona profundamente y alimenta la llama de la esperanza en la existencia del amor verdadero y duradero. Y seamos completamente sinceros por un instante. En un mundo que en ocasiones parece navegar a la deriva en la superficie de lo superficial, escuchar a alguien expresar sentimientos tan puros, tan significativos y tan esenciales como que su pareja es su refugio, es algo que inevitablemente nos llega al alma. Nos recuerda de manera contundente la importancia vital de las relaciones profundas, del apoyo mutuo inquebrantable y, sobre todo, de encontrar a esa persona única y especial que te hace sentir seguro, protegido y amado, sin condiciones. Podríamos pasar horas especulando sobre qué momentos específicos, qué circunstancias particulares en la vida de Kerem, han culminado en que Ande Erçel se erija como ese refugio indispensable. Quizás fueron épocas de estrés exacerbado durante rodajes particularmente intensos y demandantes, o tal vez fueron momentos de duda profesional o existencial, o simplemente la necesidad humana universal de tener a alguien a quien recurrir en los momentos de debilidad. Sea cual sea el detonante, el resultado tangible es una relación que se presenta ante nuestros ojos como sólida, sincera y rebosante de un amor profundo y genuino. La manera en que Kerem pronunció estas palabras también es de suma importancia. Si lo hizo con una sonrisa tímida que delataba su emoción, si sus ojos brillaban con una profundidad insondable, o si acompañó su declaración con un gesto de cariño palpable, todo ello añade capas de significado a la interpretación de su mensaje. Lo que sí sabemos con certeza es que la frase Ande es mi refugio, ha resonado con una fuerza arrolladora en la esfera pública, y no es para menos. Su impacto es innegable y su significado profundo. Esta conmovedora confesión nos invita, de manera sutil pero poderosa, a la reflexión sobre nuestras propias relaciones personales. ¿Quién es nuestro refugio en la vida? ¿A quién acudimos cuando más necesitamos consuelo, apoyo incondicional o simplemente un momento de paz y serenidad? Es un recordatorio valioso de que en medio de las complejidades inherentes a la vida moderna, son estas conexiones humanas profundas y significativas las que en última instancia, nos sostienen y nos dan la fuerza para seguir adelante. Y para Ande recibir estas palabras de Kerem, pronunciadas con tal sinceridad y emoción, debe ser un gesto de amor, validación y aprecio increíblemente poderoso. Saber que uno se ha convertido en el lugar seguro para la persona que ama,
que se es la calma en medio de la tormenta que azota su vida, es, sin duda alguna, una de las afirmaciones más hermosas y reconfortantes que se pueden escuchar. En resumen, mis queridos amigos, Kerem Bürsin nos ha regalado una joya de verdad, un diamante en bruto extraído del vasto océano de las noticias del espectáculo. Al confesar con una valentía y una sinceridad admirables, que Andercel es su refugio, no solo ha reafirmado de manera contundente la fortaleza y la profundidad de su relación, sino que también ha pintado un cuadro vívido de amor, seguridad y apoyo mutuo que sirve de inspiración para todos nosotros. Ha demostrado, una vez más, que a pesar de la fama deslumbrante y de las cámaras omnipresentes, lo más importante y valioso en la vida sigue siendo el vínculo humano, el apoyo incondicional y el amor verdadero que se construye, día a día, con dedicación y autenticidad. Así que, para recapitular los puntos clave de este emocionante análisis, Kerem Bürsin ha realizado una declaración impactante y profundamente emotiva al describir a Andercel como su refugio. Esta confesión subraya la profundidad insondable, la seguridad emocional y el apoyo vital que su relación representa para él, especialmente en el exigente y a menudo turbulento mundo del espectáculo. Esta revelación ha generado un gran revuelo predominantemente positivo en las redes sociales, evidenciando la profunda admiración de los fans por la solidez, la autenticidad y la sinceridad de su vínculo. Espero de corazón, con la mayor sinceridad, que hayan disfrutado plenamente de este análisis minucioso de la noticia. Me encantaría, de verdad, conocer sus propias reflexiones y opiniones sobre las conmovedoras palabras de Kerem. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Consideran que su relación es una de las más sólidas y envidiables dentro del universo de las celebridades? Les invito encarecidamente a que dejen fluir sus pensamientos y comentarios aquí abajo en la sección designada. Sepan que leo cada uno de sus mensajes con muchísimo interés y que disfruto enormemente de interactuar con ustedes, mi querida comunidad. Y si este vídeo ha sido de su agrado, si les ha aportado valor o les ha arrancado una sonrisa, no olviden, por favor, regalarme un generoso me gusta. Compártanlo sin dudar con todos sus amigos y conocidos, aquellos que también aman el mundo del entretenimiento, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su suscripción nos impulsa, nos motiva y nos ayuda un montón a seguir creando y trayéndoles todo el contenido que ustedes aman y esperan. Les envío un abrazo gigante y cargado de energía positiva. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Adiós.